Muy buenas tardes, estamos en este miércoles nuevamente con un discipulado más y en esta tarde vamos a hablar acerca del permanecer en Jesús. Y vamos a tomar una analogía de Jesús acerca de esto, del reino de los cielos. Para ello voy a tomar el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 11, que dice así: Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En esta analogía, en este ejemplo que nos pone ahora el Señor Jesús, encontramos tres personajes importantes, protagonistas de esto que está relatando el Señor Jesús. En primer lugar, tenemos el labrador, en segundo lugar tenemos la vid, y en tercer lugar tenemos los pámpanos. ¿Quién es el labrador? El Padre. ¿Quién es la vid? Jesús, el Hijo. ¿Y quiénes son los pámpanos? Nosotros. Así que vamos a hacer un análisis de esto, y vamos a ir viendo cada uno de los personajes, a ver cómo encajamos nosotros en esta escena, en esta analogía, en este ejemplo, en esta parábola que puso Jesús acerca del reino de los cielos. Entonces, en primer lugar, tenemos el labrador. El labrador, en hebreo, en el original hebreo, significa agricultor. ¿Quién es un agricultor o un labrador? Es el que trabaja la tierra, el que cuida la planta, comenzando desde el suelo hacia arriba. En el tiempo de Jesús, un agricultor, y esto es curioso, ¿no? Una enseñanza profunda, un agricultor o un labrador no eran dueños de la tierra que trabajaban, eran alquiladas las tierras donde ellos iban a trabajar, iban a producir. Y empezamos con una enseñanza importante, porque esta es una gran diferencia que hay con el reino de los cielos. Porque dijimos que el labrador es el Padre, Jesús dijo, el labrador es el Padre, versículo 1, y él sí es el dueño de la chacra que está trabajando. Jesús habló de su reino, habló de una dependencia. Dios no está alquilando nuestro corazón. Dios no está alquilando el reino de los cielos. Aquí en la tierra lo alquiló, está pagando una renta. No, Él es el propietario, Él es el dueño. Y esta es la gran diferencia, en primer lugar, con respecto a los labradores en el tiempo de Jesús. Y vamos a ir extrayendo más información acerca de esto. Y le voy a comentar acerca de un misterio. El Padre, como labrador, trabajó en Jesús desde la fundación del mundo. Para ello vamos a ver un poquito más adelante una anatomía acerca de la vid. Cómo está compuesta esta planta, esta planta que toma Jesús como referencia e importante en la vida, en el reino de los cielos.
para que sepamos para qué estamos nosotros en el reino de los cielos. Bueno, miren algunos versículos que Jesús habló acerca de cómo el Padre fue trabajando en su vida. Y me hago un paréntesis aquí porque me voy a adelantar un poquito antes de leer los versículos que tengo para corroborar esto que estoy diciendo. Para los que no sepan, les voy a comentar que la vid y la parra es una misma planta. La parra es cuando le hacemos un techo, vieron que se utiliza en galerías, ¿no? Que está colgada. Y la vid es cuando es una planta simplemente a la altura de una persona. Entonces, el Padre es el labrador y el labrador es la persona que trabaja la tierra. Entonces, la vid, para que produzca buen fruto, hay que trabajar primero desde la fundación, desde la tierra, ¿no? Y dijimos que el Padre es el labrador. Después la vid es Jesús, el tronco, la planta es Jesús. Quiere decir que el Padre, como labrador, antes de trabajar con nosotros, va a trabajar primero en la tierra, va a trabajar con las raíces que son parte de la planta, son parte de la vid, ¿no es cierto? Entonces los versículos que vamos a leer ahora van a corroborar por qué Jesús declaró esto, cómo el Padre fue trabajando en su vida, Y vamos a ver lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, el versículo 10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras, Él trabaja, el Padre. La palabra que yo les digo, dijo Jesús, no son mías, son del Padre. Quiere decir que el Padre en algún momento trabajó la raíz, trabajó la planta, trabajó la tierra para dejarle las palabras que Jesús, luego cuando venía a la tierra, tenía que decir. Las palabras que yo les digo no son mías, dijo Jesús. El Padre que me envió hace la obra. Juan capítulo 5 versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿De dónde sacó Jesús el sanar enfermos, el resucitar muertos, el echar fuera demonios? ¿De dónde sacó Jesús estar con la gente, con el necesitado? ¿De dónde sacó esas obras? Dice que el Padre se las dio para que Él se ocupe de ellas. El Padre nuevamente vemos trabajando en la tierra, en la raíz, en la persona de Jesús, en la vida de Jesús. Juan capítulo 17, versículos 9 y 10 dice así. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ahora el versículo 21 al 24. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo el Padre ya estaba trabajando en el Hijo, con su gloria y con las obras y con la palabra y preparándolo. No se olviden que Jesús es el Cordero de Dios inmolado, que significa preparado para el sacrificio. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel tenía que ofrecer el Cordero Pascual, tenía que separarlo 14 días antes de que se sea sacrificado, 14 días antes, separarlo del rebaño, darle atención especial, comida especial, darle agua especial, tenían que prepararlo. Eso hizo Dios, el Padre, como labrador sobre Jesús. Estas fueron declaraciones de Jesús, manifestaciones de Jesús, enseñándonos de qué manera el labrador estaba trabajando la tierra y estaba trabajando la raíz y estaba trabajando la planta. De esta anatomía que luego Jesús enseña a sus discípulos aquí y a nosotros en Juan capítulo
15 sobre la vid. Así que vamos a ir a la anatomía de la planta y vamos a ver acá que entonces tenemos, esta es la parte de la vid, digamos, ¿no es cierto? La planta de la vid, donde tiene las raíces, tiene el tronco y tiene las ramas, que las ramas también son llamadas, en la planta son llamados brazos. Las ramas o los brazos son aquellos que están maduros, las ramas maduras se los consideran brazos. Ahora, tengan presente esto porque es muy importante para la enseñanza final. Y luego tenemos estas otras ramas que tienen hojas y que tienen frutos. Esto compone la planta de la vid. Ahora, vamos a ver dónde encajamos todos nosotros, porque dijimos que el labrador es el padre, que la rama y el tronco y la raíz, la planta en sí, es Jesús. ¿Y dónde encajamos nosotros? En los pámpanos. Entonces, ¿dónde están los pámpanos en la vid? Para que comprendamos cómo es nuestra misión acá en la tierra, en la iglesia. El pámpano es esta proyección que tenemos aquí arriba, y fíjense que tenemos las hojas, lo que se llama el gajito de la hoja acá, que se llama pesícolo de la hoja, tenemos acá un puntito que se llama yema, que es antes de la hoja, entre esta rama y la hoja. Luego acá arriba también tenemos un nudo, que se desprende un pequeño brotecito, y entre los dos nudos sigue la rama esta, luego nuevamente la hoja, y acá tenemos otra ramita que encontramos en la vid, en la parra. Vieron que es una ramita que tiene como un rulito, como una cola de chancho, ¿vieron? Algo parecido, así que se llama zarcillo. ¿Y dónde encajamos nosotros? Acá en la vid. Este es el detalle proyectado, ¿no es cierto? ¿Dónde encajamos? ¿Cuáles son los pámpanos que somos nosotros? Como dijo Jesús, es esta rama. Esta rama que sostiene toda esta producción. Que sostiene toda esta producción. Porque no solamente tenemos las hojas, los nudos, la yema, los zarcillos, sino que tenemos también la inflorescencia o racimo, donde se disponen las flores. Esto se llama, es el fruto, la uva, que va a ser después la uva. Todo esto está sostenido por esta rama, y esta rama es la que se llama pámpano o también sarmiento. Esta producción está dada en el sarmiento o en los pámpanos. Noten el detalle importantísimo, que todas las hojas y los frutos y todo esto que hemos hablado de aquí arriba no nacen o no lo produce en sí mismo la planta. La planta, para producir todo esto, necesita los pámpanos, un pedazo de una rama de una vid, de una parra. Y noten, acercan a la imagen para notar la diferencia. Fíjense en que este es parte del tronco, y fíjense en la textura que tiene, ¿no? Porque tiene estas cascaritas que hacen que hablan de una rama madura, ¿Y cuáles son los pámpanos o la vid? Son estas ramitas que están acá, estas ramitas que son las encargadas de llevar las hojas y de llevar todo lo que ya hemos visto. De acá se desprenden los racimos de uva, se desprenden las hojas de la parra. No se desprenden las hojas de la parra o los racimos de uva de los brazos o de las ramas en sí, que tiene el tronco, sino de aquí, de los sarmientos o de los pámpanos. Cuando viene la poda, en el tiempo que viene la poda, en invierno, ¿qué es lo que se poda de acá? Se corta esta ramita, este pámpano, se poda esto, se poda esto, se poda esto. Se tiene que dejar la rama pelada, o a lo sumo una extensión para que vaya creciendo la planta en sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que se poda? Se poda esto. ¿Qué es lo que se limpia para que produzca más fruto? Se limpia el pámpano o el sarmiento, que se llama, no la rama. La rama no se ensucia con maleza, con
hay que trabajar el pámpano. Ahora, teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿sí? Todas estas cosas que hemos visto, tengan esta imagen presente porque es maravillosa lo que queremos decir y lo que quiso decir Jesús con esta enseñanza. Así que tengamos presente que es importante que solamente se pode y se trabaje esta ramita que se llama pámpano. Y otro detalle importante que es necesario tener en cuenta: los pámpanos, los sarmientos están colocados por naturaleza en el tronco y en los brazos o en las ramas maduras, en la planta, solamente para llevar esta producción. Si nosotros cortamos este sarmiento, cortamos acá, o este que yo les corté de la rama esta, si cortamos esto y lo plantamos en la tierra, esto se pudre. De acá no sale otra planta. Tengan presente este detalle, se pudre. Si nosotros queremos hacer otra vid, tenemos que sacarle todos estos gajitos que son los pámpanos y plantar solamente la rama en la tierra, y de acá sí va a brotar nuevamente la planta. Pero esto se pudre porque hemos sido colocados por naturaleza en la vid, por naturaleza divina, hemos sido colocados solamente para la producción de la planta, de la vid. ¡Wow! Esto es maravilloso. Para entender, quise hablar de esta anatomía porque es necesario para entender esto lo que dijo Jesús. Cuando habló de que ustedes son los pámpanos, que yo soy la vid verdadera, que mi padre es el labrador. Cuando habló que todo aquel que no lleva fruto, y por qué razón separados de él nada podemos hacer. Ninguno se puede plantar solo en la tierra para que produzca, ninguno de nosotros. Separados de Jesús nos morimos, separados de Jesús nos pudrimos, separados de Jesús estamos fuera, separados de Jesús nada podemos hacer. Tenemos que estar en la vid, tenemos que estar en la planta, tenemos que estar en la raíz, tenemos que estar en la tierra y tenemos que estar con el labrador. Así que bueno, encontramos en esta analogía que es un trabajo en equipo. Repito, el Padre es el labrador, Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Los tres nos pertenecemos y los tres nos necesitamos. Alguno podrá decir, bueno, Dios no necesita nada de mí. No, así no es la enseñanza. Dios necesita de nosotros. Y le voy a decir un segundo misterio. En el versículo 5 de Juan 15, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es el misterio? El primero dijimos que el Padre estuvo trabajando en Jesús, en la raíz, en la tierra, en la planta. El segundo misterio es que los pámpanos separados de la vid se mueren. Ya lo dijimos, sí. Lo vuelvo a repetir. Se muere, no lleva fruto. Pero acá viene el misterio. También la vid, si no tiene los pámpanos, tampoco lleva fruto. No. Algunos me dirán, no, pero ¿cómo no? Si Jesús es Dios. Vuelvo a repetir el concepto. Los pámpanos separados de la vid no llevan fruto. La vid, si no tiene los pámpanos, tampoco lleva fruto, porque hemos sido colocados. Fíjense en que los únicos que pueden producir hojas, producir los zarcillos, producir los nudos, producir los pesículos de la hoja, producir la yema, producir los racimos de uva, es el pámpano. Quiere decir que si la vid, la planta, las ramas maduras, no producen los pámpanos, que después los pámpanos van a producir otra cosa, la vid no produce uva, no produce hoja. Ustedes miren, presten atención en una planta de uva, una vid, y van a ver que las hojas no nacen del tronco de las ramas. Ni hablar de las uvas. ¿Dónde nace? ¿Dónde están las hojas que nosotros vemos? Están en los
sarmiento. Así que tampoco la vid puede llevar frutos. Así está dispuesto por el Padre. Porque esto es un trabajo en equipo. Aunque Jesús dice allá en Isaías capítulo 53, dice que verá el fruto de la aflicción de su alma, pero es el fruto de la aflicción de su alma, no de la producción de la vid. Dice, y quedará satisfecho. El pámpano, fíjense en otro detalle, esta ramita madura después del año. Una vez que esa ramita tierna, verde, tierna, que se llama pámpano, sarmiento, madura, ya pasa a pertenecer como parte del conjunto del árbol, de los brazos o de las ramas maduras. Mientras tanto es pámpano. Ahora, si el pámpano madura y nosotros no lo podamos, fíjense en acá, hay un pámpano, algo que se está convirtiendo en rama. Fíjense en este detalle, Damaris, que acá en este pedacito, que primero fue pámpano, este pedacito ya está una rama madura. Fíjense en el detalle de la corteza, que se está desprendiendo, de la cáscara que se llama, que habla como señal de que el pámpano ya maduró. Ahora, si nosotros no lo cortamos, va a madurar. Pero ¿dónde tenemos que podar entonces? Tenemos que podar el pámpano. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros cortamos el pámpano, ¿qué es lo que pasa? La planta, para volver a producir, tiene que volver a producir primero un pámpano o un sarmiento. Primero tiene que largar esa ramita, porque si no larga esa ramita, la planta no produce. ¡Qué misterio! ¡Qué lindo!, ¿no? Así que bueno, este es el segundo misterio. Y el Padre va a trabajar sobre eso. Podar el pámpano y limpiar. Hay una poda que se hace cuando ya el pámpano está produciendo, que tiene hojas, que tiene la inflorescencia, donde después va a ser que tiene las flores de la planta y después van a ser las uvas. Hay una poda que se hace, que es limpiar el pámpano para que esa suciedad o maleza o cosas no le absorban la nutriente del árbol, se llama la savia. Toda esa maleza lo que hace es comerle la savia a lo que realmente necesita, le saca la fuerza a la uva sale manchada, la uva sale apestada, ¿entienden? Entonces, lo que hace esta segunda poda es limpiar estos pámpanos o sarmientos para que solamente la savia vaya a la parte que más importa, que es la producción de las uvas y de las hojas. Ahora dice Jesús, el que en mí no permanece. ¿Qué es permanecer? Permanecer es estar ahí en el tiempo. Esa es la definición más concreta de lo que significa permanecer. Estar ahí en el tiempo. ¿Y cómo permanecer? Dijo Jesús. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras. Una de las formas de permanecer es, porque esto va junto, yo digo, yo permanezco en Jesús, pero soy ajeno a su palabra. Ignoro lo que el Señor Jesús me enseñó. No quiero ser discípulo de Jesús, no quiero absorber, no quiero que el Señor me ministre, no quiero que el Señor me enseñe, no quiero que el Señor me diga, me hable sobre sus mandamientos, las cosas que Él nos mandó para hacer en este reino de los cielos. Me estoy engañando a mí mismo porque no soy discípulo de Jesús. No soy discípulo de Jesús. Entonces, el que en mí permanece y mis palabras, las dos cosas. Permanecer en Jesús significa que su palabra permanezca en mí. Si yo no leo la Escritura, no leo la palabra, no me nutro, no tomo de la savia del árbol, no me fortalezco con la savia del árbol, entonces no permanezco en Jesús. Pero hay una promesa detrás de todo esto. Permanecer en Jesús y en sus palabras significa que yo voy a pedir todo lo que quiero y me será hecho. ¡Wow! Todas las oraciones van a ser contestadas.
Dios va a escuchar nuestra oración cuando nosotros permanecemos en la vid, en el árbol, en el tronco, en la raíz, permanecemos ahí, pero a su vez nos nutrimos de la savia del árbol. El pámpano no puede producir esto si no recibe la savia. No podemos producir nosotros si no estamos enganchados al tronco y el tronco a la tierra con sus raíces y tomando de la humedad de la tierra y de los nutrientes que le da la tierra para la producción. Entonces, en primer lugar, mis palabras permanecen en ustedes. En Juan capítulo 17, el versículo 6, dice lo siguiente: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y me han guardado tu palabra. Y han guardado tu palabra. Tuyos eran, me los diste, dijo Jesús, y han guardado tu palabra. Esa es la condición, es el quid de la cuestión para producir. En segundo lugar, dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. No basta con permanecer, decir que yo permanezco en Jesús y que me nutro de su palabra. Si me nutro de su palabra, como consecuencia, hay dos cosas. Primero, las oraciones van a ser contestadas, y en segundo lugar, voy a permanecer en su amor. Es por esto que Jesús oró en el Getsemaní. Hablar de la unidad, hablar de ese amor que Jesús, y eso manifiesta una gloria, porque se refleja la gloria de Jesús cuando permanecemos en unidad. Nadie se puede cortar solo porque todos estamos enganchados al tronco que se llama Jesús. Ninguno de nosotros separado, vuelvo a repetir el concepto, el pámpano, si lo cortamos de la rama principal, esto se pudre y se seca. Ninguno de nosotros puede por sí mismo hacer un reino de los cielos nuevo. Nadie. Entonces, esto es lo que habló Jesús, hablar de la unidad, hablar, Señor, para que vean mi gloria que me diste desde antes la fundación del mundo. Se refleja la gloria de Jesús cuando el pueblo de Jesús, cuando el pueblo de Dios vive en amor y en unidad. Es lo que dijo: si permanecéis en mi amor. Entonces, permanecer en el amor. Ahora, el propósito, ¿cuál es el propósito de todo esto? De nutrirnos de la savia, de llevar fruto, que estamos colocados en la vid solamente para eso, para llevar fruto, para llevar las hojas, para producir. Para ninguna otra cosa estamos en la vid. ¿Cuál es el propósito? El propósito es, el versículo 8, la primera parte dice: en esto es glorificado mi Padre. El propósito es para que el Padre sea glorificado. Que todos digan: wow, qué bien que trabaja este agricultor, qué bien que trabaja este labrador. Wow, qué buena planta, pero dan la gloria al Padre. Qué buen reino, qué buena familia, qué buena gente que hay acá. Pero no por la gente, qué buena gente que hay porque el Padre es glorificado al trabajar desde la tierra hacia arriba. Versículo 8, la segunda parte dice: y seáis así mi discípulo. Dijimos, yo permanezco en él. ¿De qué manera? De dos maneras: guardar su palabra y permanecer en su amor. Y de esa manera somos discípulos de Jesús. Es el objetivo este. Es el objetivo. El propósito es glorificar al Padre. El objetivo es parecernos cada día más a Jesús. Ser discípulos de Jesús. Por eso el discipulado. Cada día más tenemos que parecernos a Jesús. Seguir sus pisadas. Ir en pos de Jesús. Este es el objetivo principal, ¿no? Seáis así mis discípulos, dice, ¿no? Jesús es el ejemplo a seguir. Fue necesario hacer una nueva viña, un nuevo reino de los cielos, predicado por Jesús. Sus leyes, un pueblo especial, un pueblo nuevo, comprado por precio de sangre, un nuevo pacto en la sangre de Jesús, una gran nación, como las estrellas de los cielos, y la arena del mar. En Isaías, ¿por qué fue necesario esto? En Isaías capítulo 4, el versículo 2 dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. En ese momento que el profeta tomó esta palabra, no era para gloria, no era para grandeza, no era para hermosura del pueblo de Dios.
¿Por qué razón? En el capítulo 5 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado en vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Luego pregunta a Dios, ¿qué más podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? Esto pasó con el pueblo de Israel. Estoy emocionado porque qué gran responsabilidad tenemos nosotros. Haber sido colocado en el tronco, en la planta como la viña, para que el renuevo de Jehová, para que el pámpano, para que el sarmiento de Dios lleve fruto. Hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros, y esta es una de ellas. Dios no va a producir hojas ni fruto por nosotros. Y si nosotros callamos, sepamos, hermano, que las piedras clamarán. Dios buscará quien nos reemplace. Dios buscará quien nos reemplace. Así ese que nos reemplace sea una piedra, simbólica o no. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, Dios no lo va a hacer por nosotros. Jesús no lo va a hacer por nosotros. Por eso que dijimos que esto es un trabajo en equipo. El Padre no va a llevar fruto que nosotros tenemos que llevar. El árbol, Jesús, no va a llevar los frutos que nosotros tenemos que llevar. Por eso Jesús dijo, mayores cosas hará. Porque vamos a hacer mayores cosas que Jesús. Porque Jesús no está colocado en la viña como el pámpano para llevar fruto. Nosotros somos los que tenemos que llevar fruto. Nosotros hemos sido colocados para llevar fruto. No Jesús y no el Padre. Y para ninguna otra cosa hemos sido colocados. Fuimos salvos para que acá en la tierra llevemos fruto y fruto para vida eterna. Produciendo frutos para vida eterna. Qué enseñanza, ¿no? Dios te bendiga. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador que arranca de mí aquel sarmiento que fruto a su tiempo no dio. Él poda los que dan fruto para que den fruto mayor. A ustedes mi palabra hace limpios, sarmientos son que el Padre podó. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, fruto abundante dará. Fuera de la vid no da fruto el sarmiento, si no permanecen unidos a mí, nada pueden hacer. Sarmiento que a mí no esté unido, afuera mi Padre lo echará y seco arderá en el fuego, pues no sirve ya para más. Si a mí permanecen unidos y mi palabra
palabras saben guardar, se realizará lo que pidan. Discípulos que gloria a Dios da. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, fruto abundante dará. Fuera de la vid no da fruto el sarmiento.